qué bueno encontrarnos una vez más en este tiempo de altar familiar y de Viernes de Pascua. Han habido posiciones extremas frente a la cruz, pero sin lugar a dudas la cruz se convirtió en un símbolo de victoria para los cristianos. Es un símbolo que habla de un mensaje, no es tanto la cruz, sino el mensaje que hay detrás de la cruz. Durante una época, la iglesia que estaba en medio de la oscuridad bíblica vendía pedacitos de maderas que se atribuían a que le habían pertenecido a la cruz original de nuestro Señor Jesús cuando fue crucificado en el Gólgota, y se vendían como comercio y si se hubieran reunido toda la cantidad de pedazos de madera, seguramente habrían construido cientos de miles de cruces. Esto para hacernos caer en cuenta que el mensaje de la cruz no es un mensaje que radica en lo físico. También me he encontrado creyentes que hablan acerca de lo que la Biblia dice, que maldito aquel que muere en un madero o es colgado en un madero, según la tradición hebrea. Pero recuerde que Jesús se hizo maldición por nosotros. En otras palabras, tomó y llevó en la cruz del Calvario todas nuestras maldiciones. Y por la obra de nuestro Señor en la cruz hemos sido libres de toda maldición. Y eso es una realidad espiritual. Así que cuando pensemos en la cruz, más que en el símbolo, pensemos en el mensaje. Por eso yo quiero compartirles acerca del mensaje de la cruz. Muchas personas tal vez tradicionalmente lloran y se flagelan frente a lo que pasa en la Pascua. Y es importante para nosotros recordar que la victoria que tenemos tuvo un precio alto, un precio de sangre. Lo recordamos no solamente una semana al año, lo recordamos cada vez que nos reunimos y tomamos la cena del Señor, lo recordamos cada vez que nos acercamos en oración. No debe ser algo que recordemos una semana al año. Recuerde que para los cristianos nosotros no tenemos una semana santa al año, tenemos todos los días que son dedicados para Dios. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, hace una mención, y yo quiero hablarle acerca de tres puntos de este mensaje de la cruz. En el capítulo 1 de Corintios, primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ese versículo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y el mensaje de la cruz es eso. Es un mensaje que tiene tres aspectos. El primer aspecto es el aspecto de la salvación. El mensaje de la cruz habla acerca de la salvación, de la justicia, pero también habla del juicio. Es el mensaje de que la deuda ha sido pagada. Es el mensaje del consumado es. Una de las 7 palabras mencionadas por los evangelistas de parte de nuestro Señor Jesús es esta: tetelestai, o sea, consumado es, todo ha sido hecho. Yo lo mencioné alguna vez en alguno de estos altares, que era la palabra que usaba el granjero cuando nacía un becerro o una cría de oveja, y lo examinaba, un cordero, y lo examinaba y veía que estaba completo, que no le hacía falta nada. Decía esa palabra, tetelestai, significa es completo, no le falta nada. O cuando el pintor acababa su obra de arte y la miraba y decía tetelestai, o sea, no le falta nada, no hay que colocarle nada más. A eso se refiere nuestro Señor cuando dice consumado es. Creo que el mensaje de la cruz nos habla de que no tengo que hacer penitencias, no tengo que hacer más sacrificios, no tengo que pagar algo más, no tengo que dar propinas. Todo fue pagado, la deuda fue cancelada. Este es el mensaje de salvación, y debe ser un mensaje que nos alegre, porque tenemos la tendencia a querer pagarle a Dios por algo que ya no se puede pagar, que ya fue cancelado.
Y si intentamos pagar por algo que ya fue cancelado, a eso la Biblia la llama las obras muertas. Son los actos o los hechos que hacemos para alcanzar salvación. Así que el mensaje de la cruz nos habla de un mensaje de salvación, es un mensaje de oportunidad, es un mensaje de rescate, es el mensaje del Goel, que era la figura del Redentor en el Antiguo Testamento, que venía para rescatar a su pariente más cercano, y aparecía ese Goel, ese Redentor, ese pariente más cercano para pagar la deuda. Y por eso Jesús es nuestro Goel, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es nuestro pariente más cercano que pagó la deuda. Yo creo que hoy necesitamos hacer un grito de júbilo porque nuestra deuda ha sido cancelada. Si corres a Él, si corremos a Él y le pedimos perdón a Él por todos nuestros pecados, que son las deudas que tenemos impagables con el cielo, Él, a través de la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz, hace una transferencia, podríamos decirlo, y paga nuestra deuda delante del Padre. Y por eso somos llamados hijos de Dios, no por obras, sino por la gracia y el favor de nuestro Señor Jesús. Así que el mensaje de la cruz es eso, es un mensaje de salvación, no es un mensaje religioso, es un mensaje que trasciende la historia, es un mensaje que trasciende las épocas. ¿Cuántas personas murieron siendo crucificados bajo el Imperio Romano? Muchísimas, pero el único que murió inocente y pagando el precio de los pecados del hombre es Jesús. Ahora, Jesús es nuestro segundo Adán. Recuerde que la Biblia habla de eso. Y si por un Adán, por el primer Adán entró el pecado, por el segundo Adán, que es Jesús, entra la salvación. ¿Qué tengo que hacer? Entregarle mi vida a Jesús, vivir para Él, decirle que Él es el Rey de mi corazón y aceptar lo que Él hizo por mí. Así que el mensaje de la cruz es un mensaje de salvación. No es que necesite andar con una cruz en alguna parte de mi cuerpo, no, es el mensaje detrás del símbolo, es el mensaje que habla acerca de lo que Él hizo por nosotros. Lo segundo que nos muestra el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz es un mensaje de madurez y es un mensaje de estar dispuestos a negarnos. Jesús dijo esto: cualquiera que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. El apóstol Pablo dice que en la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Esa palabra de los que se pierden es apolimi, que significa literalmente los que están lejos o los que van a alcanzar destrucción por la muerte. Así que nosotros tenemos que entender que a Dios le plació salvarnos a través de la predicación del mensaje de la cruz. O sea, la predicación y el aceptar el mensaje de salvación que tenemos a través de la cruz de Cristo es un mensaje de madurez. Madurez cristiana es tomar la decisión de morir a nosotros mismos, de entregarnos a Él, de rendirnos a Él. Muchas personas quieren el mensaje de salvación, pero no quieren el mensaje de madurez cristiana, de rendirse, de dejar aquellas cosas que al Padre no le agradan, o tener a Dios como el centro de su vida y permitir que Él haga una transformación. No es suficiente que escuches el mensaje, tienes que aceptarlo en tu vida, tenemos que vivirlo y tenemos que permitir que este mensaje de salvación genere transformación en nuestro ser. Así que el mensaje de la cruz es un mensaje también de negarnos, de tomar nuestra cruz cada día, no de hacer obras para ser salvos, sino porque somos salvos. Jesús fue caminando al Gólgota y a pesar de las heridas que llevaba a causa de la tortura romana, el impulso de nuestro amado Señor de seguir queriendo cargar la cruz hasta la cima de la montaña del Gólgota debe conmovernos nuestro corazón.
Debe conmover nuestro espíritu, su decisión de amor. El escritor a los Hebreos menciona algo por el Espíritu Santo. Dice, por el gozo colocado delante de él. O sea que cuando el Señor va ahí, el Espíritu Santo nos revela a través de las Escrituras que había, a pesar del dolor físico, había una alegría. Era la alegría que voy a reconciliar a los que están perdidos. Voy a salvar y voy a acercar a aquellos que no se pueden acercar solos. Voy a traer salvación y voy a pagar el precio porque los amo. Le estoy demostrando mi amor hacia ellos. Ese es el gozo de que un día Él nos tendrá a nosotros junto con Él y podremos disfrutar de su presencia en plenitud por el mensaje de la cruz. Y esto tiene que llenarnos a nosotros de conciencia del Dios que lo dio todo, del Dios que marcó la historia, del Dios que en solo 3 años y medio, al aparecer en medio de un mundo y en medio de una comunidad tal vez insignificante para el mundo de aquel entonces, logró marcar la historia de la humanidad. Jesús no es cualquier persona que pisó la tierra. Él es Dios hecho hombre que tomó nuestro lugar en la cruz, que murió por nuestros pecados. Así que el mensaje de la cruz nos habla de esa madurez y de ese amor. Es un mensaje de amor también, en esa madurez. Encontrar en Dios. Cuando tú encuentras a Dios y te dejas encontrar por Él, tú ya no mendigas amor a nadie, estás lleno del amor del Señor. Así que es un mensaje de salvación, es un mensaje de madurez y de amor. Pero tercero, el mensaje de la cruz es un mensaje de victoria, de victoria. Y yo quiero hoy, bajo este mensaje de la cruz, no solamente al finalizar, oraré para que Dios extienda su mano y traiga salvación y traiga sanidad a aquellos que están enfermos, sino que también podamos ser libres de toda acechanza de las tinieblas, en el nombre de Jesús, porque tenemos la victoria a través de Cristo. La cruz es una señal de victoria. El apóstol Pablo, que fue un hombre que estuvo en el tercer cielo, que escuchó cosas que no les dado al hombre hablar, significa que aunque quisiera contárnoslas, no nos las puede contar porque no hay palabras para explicarla. Es lo que dice el texto. Dice que a través de la cruz, Jesús exhibió a todo principado, a toda potestad, los exhibió triunfando públicamente sobre ellos en la cruz del Calvario. Hoy cuando vemos mensajes de positivismo, de que tú puedes, de que incluso dentro del mundo cristiano, de mirar tu esfuerzo, yo quiero que necesitamos mirar el mensaje de la cruz, que la victoria que nosotros tenemos, la tenemos a través de lo que Jesús hizo. Dice, ciertamente Él exhibió a todo principado y potestad, triunfando públicamente sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso lo dice las Sagradas Escrituras. Y el apóstol Pablo está usando una figura romana, que es cuando los generales romanos llegaban de las campañas trayendo a sus enemigos encadenados. Y como no le era permitido al ejército entrar a Roma, entraba el general con sus prisioneros y entraba al Coliseo romano y los exhibía frente a todos los testigos que estaban en el Coliseo y les mostraba, les decía, sus enemigos, Roma, sus enemigos han sido derrotados, sus enemigos han sido vencidos, no tienen por qué tener temor. Y piensen esto, ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que nuestro Señor tomó todos nuestros enemigos y los exhibió públicamente en el mundo espiritual, ángeles, querubines, serafines, todo lo visible e invisible. Todos los que sean tronos, dominios, fueron espectadores de esta victoria, de la victoria de nuestro Señor Jesús. Dice, y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y eso significa que los derrotó. Por eso nosotros somos más que vencedores. Nuestro general, que se llama Jesús, Él va delante de nosotros diciéndonos, no tienes por qué tener temor, no tienes por qué tener miedo. Yo ciertamente he vencido, pagué un precio, pero vencí en la cruz del Calvario. El Salmo dice que cuando Jesús estaba
en el monte del Gólgota. Hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Significa que no eran unas tinieblas naturales, eran las tinieblas del enemigo que se habían rodeado. El Salmo dice, toros de Basán me rodearon. Significa que era una operación demoníaca que estaba allí, tal vez celebrando que el Hijo de Dios estaba muriendo en la cruz. Pero lo que se estaba ocurriendo en medio de esta convocatoria era lo que la palabra de Dios dice, estaba generándose la mayor victoria que nosotros podíamos experimentar, y es la victoria que tenemos a través de Jesús. Cuando Él murió, Él pagó el precio, a Él arrebató, Él le dio en la cabeza al enemigo. Por eso ahora la iglesia, nosotros los creyentes, tú y yo, que aceptas a Jesús como el único Señor de tu vida, somos más que vencedores. No tienes que tener miedo, no tienes que tener temor. Hoy es el momento que te levantes en el nombre de Jesús de Nazaret, bajo la victoria de Cristo, bajo el poder de la cruz, bajo el poder de lo que Jesús hizo, y deshagas toda obra de las tinieblas, de brujería, de hechicería, de todo lo que se ha querido levantar contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia. En el nombre de Jesús yo estoy enviando una palabra ahora de autoridad. Deshago toda obra de tinieblas en el nombre de Jesús y declaro libertad ahora por el poder del Espíritu Santo que viene sobre tu vida. En el nombre de Jesús toda enfermedad se va ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún aquellos que están en UCI, Padre, ahora declaro sanidad de estos familiares, de tus hijos, en el nombre de Jesús. Declaro sanidad y recuperación. El espíritu de enfermedad lo suelta. Toda enfermedad que ha venido a través de cualquier medio físico o espiritual, en el nombre de Jesús de Nazaret, es derrotado ahora por el poder de la palabra, porque ciertamente en la cruz del Calvario tenemos la victoria. Cuando tú entiendes esto, entonces entiendes que hay una autoridad espiritual, y por eso Jesús nos dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos. Hemos sido delegados de una autoridad del reino de los cielos, y el mensaje de la cruz no es un mensaje para estar hoy llorando, para estar hoy lamentándonos. Algunos están diciendo, estamos en el velorio de Jesús. Eso es mentira. Tú y yo no estamos en ningún velorio. Estamos hoy celebrando la victoria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, porque Jesucristo hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, lleno de gloria, lleno de honra, digno, hasta que todos sus enemigos sean colocados debajo de los pies de nuestro Señor. Aleluya. Y yo quiero que puedas entender eso, para que puedas entender el mensaje que hay detrás de la Pascua, el mensaje que hay detrás de la cruz, para que no entres en la religiosidad, para que no te dejes abrumar por lo que el enemigo siempre ha querido que el hombre recuerde. El enemigo ha querido, a través de la religión, que recordemos a un Cristo crucificado y no a un Cristo resucitado. Quiere que recordemos a un Cristo que está tal vez como lo colocan en muchas imágenes, languiducho, flaco, derrotado. Esa es la imagen que el enemigo quiere que el ser humano recuerde. Pero la imagen que nos da la palabra es de un Cristo que venció a la muerte, es de un Cristo que se levantó de entre los muertos, es un Cristo que dijo, nadie me quita la vida, yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Es tiempo que mires a Jesús, al Jesús que nos presenta esta fotografía que está escrita en estos textos maravillosos, y tú y yo podamos ver la victoria de Cristo. Así que la Pascua no es un momento de tristeza, es un momento donde tienes que reafirmarte en tu fe. Tú que eres alguien que ama al Señor, que cree en el Señor, tienes que levantarte y ver al Dios que resucitó de entre los muertos. Por eso la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, se reunía el primer día de la semana, el día domingo para los hebreos, que era el día de la resurrección, celebrando la resurrección de Cristo. Así que este domingo no te pierdas, porque vamos a celebrar la victoria a través de la resurrección, porque la resurrección habla que nada de lo que Dios ha dicho que no morirá, no podrá estar y permanecer inerte en tu vida, sino que el poder de la resurrección y el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos será el mismo que operará con ese poder de resurrección en nosotros.
Así que hoy yo quiero que tú te alegres en el Señor. Si has sacado este espacio para verlo en familia, para verlo en casa, para entender estas verdades, para que te animes a leer. Es lo que dice la palabra del Señor. Tienes que animarte a leerlo y puedas unirte a este mensaje de salvación, un mensaje de madurez y de amor y un mensaje de victoria. Padre, te doy gracias por la cruz. Gracias te doy por tomar nuestro lugar, pero gracias te doy por la victoria que tenemos, Señor, en la cruz del Calvario, porque es el sello donde exhibiste a todo principado y a toda potestad, y ahora somos libres de toda cadena, somos libres de toda maldad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, creo firmemente que bajo esta palabra hay liberación en el nombre de Jesús, hay liberación en el nombre de Jesús. La presencia de Dios llega a cada casa, a cada hogar, y ahora se rompen las cadenas, se rompen maldiciones que han estado atando por obras del enemigo a las familias, maldiciones de divorcio, maldiciones de enfermedad que han estado allí. Ahora en el nombre de Jesús se cortan estas maldiciones, porque ciertamente nuestro Señor Jesús llevó todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario, y en el nombre de Jesús declaro, Señor, esta palabra para tu honra y tu gloria, Señor. Amén y amén. Así que alégrate, nuestro Señor venció. Cristo venció, y esto es importante que podamos alegrarnos. Este no es un día de derrota, no es un día de lágrimas, es un día de victoria, porque Cristo venció. Bendiciones.